¿Cuál es la parte que más recuerdas de tu niñez? ¿Hay algo que todavía venga a tu mente y tal vez lo recuerdes con mucho cariño, o algo que te maltrate cuando eras un niño? Una de las cosas que yo recuerdo era cuando mi padre llegaba a casa después de un día duro de trabajo, y él llegaba en su motocicleta, y cuando bajaba de la motocicleta, mi hermano menor y yo, que éramos los últimos que ellos tuvieron de 7 hijos, nos íbamos a los pies de nuestro padre y nos tomábamos de su pierna, y entonces cada uno en una pierna, y él caminaba hacia adelante y nosotros íbamos agarrados. Yo disfrutaba ese momento. Pero el tiempo vino pasando y ya era imposible que yo pudiera colgarme de las piernas de mi padre. Y fui creciendo y creciendo, y a medida que el tiempo pasaba, ahora habían otras situaciones, y yo pensaba ya en el futuro, la vida avanzaba. Un día me casé, salí de casa, tenía sueños también. Pero ¿qué es lo que puedes recordar? Y es que, ¿sabes, amigo? Cuando pensamos nosotros en lo que tenemos, a veces quisiéramos tener mucho más, y es natural que no nos conformamos a lo que tenemos y quisiéramos mucho más. Pero con cuánta frecuencia las decisiones que nosotros tomamos tal vez son las decisiones equivocadas. En el Evangelio según San Lucas, en el capítulo número 15, desde el versículo número 1 hasta el verso 32, hay allí 3 parábolas. Cuando estudiamos esas 3 parábolas, siempre he mencionado que esas parábolas tratan precisamente acerca de mostrar el gozo del cielo cuando un pecador se arrepiente. Es más, hay un versículo muy lindo en la Biblia que dice que hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente, y es precisamente del plano de la salvación. Pero me gusta mucho cuando hablo de la parábola número 3, la tercera parábola en ese capítulo, que se conoce como la parábola del hijo pródigo. Personalmente, cuando yo hablo de esta parábola, me gusta mencionar, y personalmente en mi pensar me gusta llamarla más bien no la parábola del hijo pródigo, sino que me gusta llamarla la parábola del padre amante. Porque el centro de la parábola no es mostrar el error del hijo como centro, sino que el centro de esa parábola es mostrar la misericordia y el amor de Dios, aun cuando nosotros los seres humanos nos equivocamos. Tú puedes conocer esta parábola, pero me gustaría compartirla para aquellos que no han tenido esa oportunidad. Y estoy leyendo ahora en el Evangelio según San Lucas, el capítulo 15, versículo 11 en adelante, y dice así: También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos, dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y ahora dice la parábola que el padre vino, sin pensarlo entonces, les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Y la parábola dice que yéndose a esa provincia apartada, decidió desperdiciar todos sus bienes, y la frase que utiliza el escrito bíblico al final de ese versículo dice que vivió perdidamente. Y luego, como consecuencia de lo que él había decidido hacer en su vida, cuando todo lo hubo malgastado, entonces vino una gran hambre en aquella provincia. No solamente era lo que había alrededor de él, sino lo que había más allá, lo que había alrededor en la ciudad, lo que había en esa comunidad. Faltó el alimento, y dice ahora que hubo una gran hambre en aquella provincia, y ahora comenzó a pasar necesidad. Y el verso 15 dice que entonces fue, y cuando ya no había nada, cuando todo se había acabado, el relato bíblico dice que fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra,
y entonces tocó casa por casa, fue puerta por puerta, visitó cada compañía, visitó cada empresa, visitó cada lugar para pedir un trabajo, pero entonces dice la historia que no encontraba, y el único trabajo que encontró en el versículo número 15 fue el trabajo de apacentar cerdos. En la cultura judía era impensable que un judío pudiera dedicarse a cuidar cerdos. Pero la parábola, cuando habla sobre esto, nos dice más bien la bajeza, lo más bajo, aquello profundo, la situación tan difícil que este joven tuvo que llegar, aquello que era impensable, aquello que no se podía creer, aquello que era imposible de aceptar en la sociedad judía. Ahora este joven era lo único que tenía para hacer, y entonces fue y comenzó a cuidar cerdos. Y el verso 16 menciona dramáticamente que era tanto la necesidad que había, que la comida era apartada para los cerdos, pero dice que él quería comer de esa comida que los cerdos tenían, pero nadie le podía dar. Cuando todo llegó tan bajo y cuando todo parecía que estaba perdido y cuando no había más una solución, dice que aquel joven, volviendo en sí, pensando en su interior, comenzó a practicar, y ahora en el verso 17 dice que él pensó y dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Y ahora él pensaba y practicaba y decía: me levantaré, iré a casa de mi padre, y cuando llegue él decía: voy a decirle, mira padre, por lo que hice, por lo que he tenido, por lo que he decidido, por el lugar donde he estado, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y cuando leemos ahora la parábola, dice que entonces él se levantó en el verso 20, después de haber pensado, después de haber vuelto en sí, después de ver su necesidad, ahora se levantó y fue a casa de su padre. Y entonces la historia, el centro de la historia precisamente, no está en la decisión que aquel joven había tomado, sino que cuando nosotros comenzamos a leer la parábola dice que ahora él se levantó y fue a la casa de su padre, y el verso 20 dice que cuando aún estaba lejos, cuando aún venía caminando por el camino polvoriento, cuando él venía y su ropa seguramente hedía a comida de cerdos o a cerdo, cuando él venía con el pelo largo, venía con la ropa desastrosa, venía sin zapatos, venía con los pies sangrantes por el camino largo que él ahora estaba recorriendo, y regresando a casa de su padre, yo siempre me he preguntado, ¿qué pensaba este joven mientras caminaba? Tal vez pensaba que su padre no quisiera verle la cara, o que su padre le odiaba, o que su padre no quería tener ningún contacto con él, y tal vez él pensaba, tal vez él me reciba. Pero en su pensamiento, en su dolor, en su miseria, este joven decía: no importa que me haga como uno de sus jornaleros, yo solamente quiero regresar a casa del Padre. Y la parábola dice que cuando aún estaba lejos, su padre lo vio y fue movido a misericordia. Y ahora su padre no se queda allí en la puerta de la casa donde le esperaba, no le esperaba en el cuarto, en la alcoba, no lo esperaba ni siquiera en el patio, no estaba sentado ahí viendo los animales que tenía o lo que los criados hacían. Él ahora va y lo abraza y lo besa. Y cuando lo besa, aquel hijo solamente trata de decir unas palabras, pero el padre dijo: saquen el mejor vestido y pongan un anillo en su dedo. Hagamos fiesta. Hay que tener una fiesta porque mi hijo se había ido y ahora ha venido. En esta parábola, querido amigo, hay por lo menos 4 lecciones que nosotros podemos extraer
y posiblemente son las lecciones de la vida de algunos de nosotros en nuestra experiencia. Y la primera lección es cuando nosotros podemos leer, y te quiero decir a ti, no hay mejor bendición que estar en la casa del Padre. A veces cuando uno es un niño, cuando uno es un joven, uno quiere salir de las casas de los padres. Y es normal. Pero la condición en que este joven salió era la manera anormal. Y el segundo punto que podemos tener acá es que a veces hay ilusión de salir de casa, creyendo que el mundo afuera es mucho mejor, creyendo que la vida afuera es mucho mejor. Pero la tercera lección es que cuando salimos de casa, también hay frustración. Hay frustración porque no hay mejor lugar que estar dentro de casa. Yo quisiera hablarte de la casa en un término espiritual, porque en este momento yo quiero hablar tal vez a alguien que en algún momento estuvo en la casa del Padre y te has alejado. Hoy quiero hablar a alguien específicamente que estuvo disfrutando de las bendiciones del Padre, viviste tu mejor momento y te apartaste. Y tú estás ahora escuchándome, me estás viendo. Quiero decirte a ti que aunque creemos que la ilusión al salir de casa puede ser mucho mejor, el tercer punto es que cuando estamos fuera de casa hay frustración. Satanás ha venido para matar, él ha venido para destruir, él ha venido para quitar tu vida, él ha venido para maltratarte. Su tarea principal mientras duermes es hacer planes para que tu vida sea destruida. Y cuando tú te levantas por la mañana y cuando yo me levanto por la mañana, ya hay todo un plan trazado de Él para ti. Él luchará por ti, luchará por tus hijos, luchará por tu familia, luchará por tu vida espiritual. Él tratará de lograr el objetivo que se ha trazado. Pero la otra buena noticia es que Jesús ha dicho, pero yo he venido para que tengan vida y que tengan vida en abundancia. La cuarta lección que podemos extraer de esta parábola es que si tú en algún momento has salido de casa o estás en la puerta casi saliendo de casa, la buena noticia y el cuarto punto es que hay bendición y hay oportunidad para regresar a esa casa que nunca ha dejado de ser tu hogar. Jesús dice, vengan a mí los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. En la vida te vas a encontrar muchos obstáculos. En la vida te encontrarás que aparentemente otros viven mejor que tú y tú querrás vivir lo que ellos viven. Es una ilusión. Quiero decirte a ti que me ves que no hay vida fuera de Jesús y que no hay mejor lugar para estar que en la casa del Padre. ¿Te has alejado tú en algún momento? O quizá estés pensando ahora en que vas a salir, no te sientes cómodo. O tu vida espiritual hoy siente que es un fracaso. Jesús dice, vengan a mí los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Puedes encontrar tú la solución en Jesús? ¿Has comido también en la vida comida de cerdos? ¿Sientes que apestas por la condición en que vives? Es el mejor momento. Regresar a la casa del Padre. Y puede haber el sueño de un hijo. Podemos tener sueños en la vida.
Podemos recordar los momentos grandes del pasado y puedes pensar aquellos momentos lindos que viviste y sientes que hoy es otra situación en tu vida, no hay más ese momento que pensabas o eso que vivías. En Jesús hay plenitud de gozo, y si ahora tú decides venir a Jesús, podrás también recibir aquella frase que dice: este es mi Hijo, que se había ido, había muerto y ha revivido, y Él está listo para vestirte, para quitarte esas vestimentas que hieden a cerdo y para poner una ropa nueva. Y no solamente poner una ropa nueva, sino que pondrá un anillo en tu mano. ¿Sabes por qué? Porque es el símbolo de pertenencia. Tú nunca has dejado de pertenecer a aquel que te ha creado. Eres su hijo. Y aunque Satanás ha venido para destruir, para matar, para confundir, Jesús ha venido para que tengas vida y que tengas vida en abundancia. ¿Quieres orar conmigo? Ora en este momento y cuéntale a Él lo que hay, dónde tú estás, lo que sientes. Querido Padre, tú conoces nuestra condición. Quiero pedirte por esa persona que me está viendo ahora y que ha sido tocada por tu Espíritu, que necesita regresar. Y aunque sufre, aunque llora, aunque clama, a veces no encuentra el camino, tómalo y tráelo de regreso. Y gracias porque en ti podemos encontrar plenitud de gozo. Gracias por tu bendición. Lo agradecemos en Jesús tu Hijo. Amén y amén. Que Dios te bendiga.